40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues saben ustedes que estamos en 40 años, estamos en Historia de una época, estamos con JF Lamata en el episodio 13º. Yo creo que como mucho nos deben quedar un par de episodios más. JF, ¿cómo estáis? Muy buenos días. Muy buenas, don Javier. Un placer estar aquí, como siempre, en este repaso a el mundo comunista, que como usted sabe, a mí siempre me trae, digamos, mucho interés por dos motivos. Un motivo por la parte, si se quiere, idílica de la utopía de cuando se intentó crear una alternativa al mundo capitalista, que es el intento más serio que ha habido de crear un mundo paralelo y una estructura internacional alternativa al mundo capitalista, y otra parte que tiene que haber la de que no caigan en el olvido los crímenes cometidos en nombre de esa utopía. Oye, JF, hemos hecho un repaso, hemos hablado de las bandas armadas que fueron apoyados también por la Unión Soviética y por los satélites, hemos hablado de la infiltración en la universidad, en la iglesia. ¿Qué vamos a tocar ahora? Hemos hablado también del comunismo en el mundo fuera de Europa, lo que fue en Asia, sobre todo en el sudeste asiático. Pues tenemos que empezar explicando lo que fue el desplome de lo que podríamos llamar el Pacto de Varsovia, de lo que fuera el bloque de los países de la Europa del Este. Porque como venimos comentando en los últimos programas, en principio el comunismo tenía muchas opciones de ganar la batalla. ¿Por qué? Porque tenía, de manera voluntaria algunos y de manera involuntaria otros, un quintacolumnismo muy fuerte en el mundo occidental, que eran todos los grupos contestatarios, juveniles, que criticaban al sistema occidental del descontento. O sea, ¿de dónde salen los grupos que tenían simpatía hacia el comunismo en los países occidentales? En teoría, de grupos pobres, los menos, porque la verdad es que los pobres en general estaban para pocas tonterías, pero bueno, había algunos que... Eso nada más en América Latina, yo creo que en Europa. Y sobre todo, pues gente descontenta, que en general eran niños de papá, que de repente se sentían muy inconformistas. Este mundo capitalista, esta democracia burguesa, no me gusta, no me inspira, no resuelve los problemas, no resuelve las injusticias para el mundo, con lo cual pues voy a acercarme a ese mundo comunista. El problema es que el nivel económico de vida, de solución de problemas que había en los países del este era todavía peor que el que había en cualquier país de la Europa occidental. O sea, por mucha crisis que podía haber en la Alemania federal de Willy Brandt o de Walter Smith o en la Francia de Mitterrand o en la España de Felipe González, era infinitamente mejor que lo que estaba pasando en Europa del Este, donde el modelo económico y social se estaba desplomando. Es decir, no había quien lo vendiera. Entonces, si había algo de presión entre los jóvenes occidentales, no tenía nada que ver con la depresión total en los jóvenes de la Europa Oriental, con la diferencia que los jóvenes de la Europa Occidental podían salir a quejarse y los de Europa Oriental, si se quejaban mucho, pues eran internados temporalmente en campos de reeducación. El campamento de Siberia seguía existiendo por ahí, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, ¿no? Es verdad que intentaban, cuando alguien era demasiado poderoso o demasiado famoso, ya se había puesto de moda, se lo puso de moda Leonid Brezhnev, recurrir a la expulsión del país. O sea, cuando expulsan del país a Solzhenitsyn es porque ya entienden que no pueden recurrir a los métodos stalinianos de matarlo físicamente, y como les estorba que esté por ahí, te digo, bueno, pues no eres tan crítico con la Unión Soviética, pues fuera del país. Te retiramos la ciudadanía soviética, que es la figura de los disidentes, que es algo que intentan ya practicar cuando ya no saben cómo reaccionar al nivel de descontento que hay. Por cierto, la figura de Alexander Solzhenitsyn, que hizo un libro muy famoso que era Archipiélago Gulag, sí, donde denunciaba los campos de concentración de la Unión Soviética para, según él, considerar que eran muy parecidos a los campos de exterminio de la etapa, bueno, al previo a los campos de exterminio de la Alemania nazi, no por las cámaras de gas, pero sí todo lo demás, la parte de reunir a gente como esclavos en campos. Él era una figura, Solzhenitsyn, muy detestada en España, curiosamente, porque sí, Solzhenitsyn, claro, llega a España en el año 76 y hace una serie de entrevistas en un momento en el que España está llegando el cambio de mentalidad. Solzhenitsyn, si hubiera visitado España en los años 40, le hubieran considerado un héroe, como en los años 50 y los años 60. Pues tiene la mala pata de que llega a España en el año 76, en enero, y concede una entrevista y una muy famosa a don José María Íñigo, sí, sí. Y claro, ahí dice
que los españoles hemos tenido mucha suerte por tener a Franco, que no saben el lujo que ha sido tener a Franco y no tener al régimen como el soviético, y que en España él, si quiere estar en Madrid, viajar a Zamora, puede hacerlo, y en la Unión Soviética, en cambio, si no está en Moscú y quería viajar a la zona sur, no podía y tal. Claro, eso en ese momento en España era algo que mucha gente no quería escuchar, le sonaba muy fascista. Entonces, claro, pues, es verdad que hubo muchas presiones, pero porque al gobierno no le hizo ninguna gracia. O sea, el gobierno, ese periodo de transición que llevó primero Arias Navarro y luego Adolfo Suárez, no les gustaba un canto a apoyo a Franco. No porque fueran antifranquistas, era porque esos temas ya no se hablaba. Ya tocaba no hablar de eso, que era y menos en la televisión única que había. Cuando tú escuchas ese comentario de José María Íñigo, parece que es al revés, que era Franco el que le estaba llamando para decirle que qué pasaba. Cuando es absurdo, le llamaría probablemente del gobierno, pues el ministro de turno diciendo, oye, no tocaba esto, ahora si quiere hacer un cántico a Franco que lo haga en el Alcázar, pero no en televisión española. Y de hecho verá usted un montón de artículos críticos a esa entrevista, incluso no solo en medios de izquierda, donde por supuesto pues Jordi Soler Turá, El Mundo Diario, pero también incluso medios que estaban derecha como el Ya de los Tácito, diciendo que no tocaba, no era el momento, y para más Inri, Radio Nacional de España, en donde había un tipo muy oscuro que se llamaba Pedro Tena, muy joven, muy ahí conectando con la juventud, que empezó diciendo, bueno, ya saben ustedes que hay 3 payasos en España que son Fofó, Gavi y Miliki, y ahora vamos a hablar del 4º payaso, que es Solzhenitsyn. Eso dicho en Radio Nacional de España, en aquella entrevista que fue en principios del año 76. Como si Solzhenitsyn no hubiese sufrido la persecución soviética. Es que manda narices, ¿eh? Este Tena ahora creo que está viviendo en Cuba, o sea que es uno de estos tipos Willy Toledo, tal, pero era el Willy Toledo de aquella época, mucho más jovencillo y tal, o sea que en fin, eso con las cuidas, pero para que vean, ese tipo de gente está trabajando en Radio Nacional de España, como también estaba trabajando Eduardo Sotillos, tal, y simplemente pues ellos dirán que siempre habían sido izquierdistas, lo que pasa es que antes no lo podían decir, y justo el 76, ¡boom!, se abrió. Ahora ya podemos decir que somos comunistas y meternos con Solzhenitsyn. Pero digo curioso porque al final cada país tiene su contexto, y como algo tan lógico como que una persona que ha estado encarcelada en campos de prisioneros haga algo tan lógico como narrar lo que ha vivido, pues diga, oiga, si a mí me da la gana de decir que yo considero que es peor. Además es un poco absurdo, porque tendrían que haberse dado cuenta que Solzhenitsyn no estaba diciendo que mola Franco porque le parezca que Franco era el paraíso en la tierra. Está haciendo una comparación de regímenes. No se podía comparar el régimen de Franco con la Unión Soviética. Oye, en la semana pasada hablamos también ya de los sucesos de Polonia, de Jaruzelski, de Lech Walesa, ese efecto dominó. Hoy estamos ya ante la culminación, ¿no? Y cómo el Pacto de Varsovia hoy tenemos que tocar el símbolo del año 79, que es la caída del muro de Berlín. Y todo esto está motivado en gran medida por lo que acabamos de comentar, por el libre desplazamiento. O sea, lo que intentó los regímenes comunistas, los virreyes. Hay que decir una cosa. Cuando Mikhail Gorbachev inicia tímidamente la apertura política en la Unión Soviética, la mayoría de virreyes no quiere. Dice, mira, ¿qué hace aquí el tonto este de Gorbachev? La vamos a jorobar, no toque, porque si empezamos a cuestionar nuestra forma de ser, esto se nos va a desbaratar. Es muy difícil saber si hubiera habido intentos de reformas gorbachovianas. Gorbachev, por cierto, es una de las figuras más odiadas del comunismo, aunque era comunista, y más odiadas también en Rusia, sí. Incluso a día de hoy, porque consideran que es el hombre que acabó con la imagen idílica del imperio. Y no porque ahora añoren el comunismo en Rusia, pero sí añoran la idea de éramos un imperio y vino el inútil de Gorbachev y lo echó todo a perder, ¿no? Gorbachev, ya digo, llegó al poder en el año 85, se encontró un muerto. Lo que pasa es que la gente no lo sabía, un muerto a escondidas. Claro, entonces, la economía estaba quebrada, era inviable ya el régimen comunista. Y entonces él pensó que a lo mejor si abría un poco el muerto, se podía operar. Y claro, al abrirlo salió toda la gangrena y fue todo mucho más traumático. Pero la intención, seguramente, él tenía una idea, si Deng Xiaoping ha podido abrir un poco el país a nivel económico, igual yo lo consigo. El problema es que cada país es diferente y en el caso de Rusia también intentó una timidísima apertura política. Gorbachev tuvo un gran problema con una persona llamada Sájarov, que es una figura muy complicada de analizar. Sájarov había sido el científico que había creado la bomba atómica soviética, con lo cual tenía que ser un héroe para la Unión Soviética porque era el que había podido en su día decir que los rusos se pudieran equiparar
a los norteamericanos con su bomba atómica creada con ayuda de científicos nazis, como von Braun. El problema es que Sájarov en los años 80, finales de los 70, ya a finales de los 60 él consideraba que el régimen comunista tenía que abrirse, que ya aquello del partido único, como que no, que él quería montar un partido y poder aspirar también a presentarse a un hipotético parlamento y acabar con eso del Soviet Supremo de partido único, tal. Recordemos que en los países comunistas básicamente había dos poderes, que era el secretario general del partido, el camarada secretario general, que era el que tenía todos los poderes, y luego lo más parecido a un jefe del Estado era el Presidium del Soviet Supremo, que era algo así como el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, como sabe que todo se hacía con consejos. José Antonio Primo de Rivera defendía una cosa parecida de consejos, la utopía esta de los consejos. Bueno, en el fondo, en la práctica muchas veces lo que acaba pasando es que el secretario general asumía las dos funciones a la vez. Y si no, pues estaba el camarada secretario que mandaba y tenía un títere que fuera el presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, aunque en el fondo era el secretario que decidía si lo quitaba o no. Que era un poco cómo funcionaba esto. Gorbachov acabaría asumiendo, de hecho, los dos cargos y acabaría redenominando el nombre. Y en la última etapa, solo en la última etapa, 90-91, él asumió oficialmente el cargo de presidente de la Unión Soviética. Un cargo al estilo puramente occidental en ese intento de igualar hasta en nomenclatura a los países occidentales. Gorbachov y su antecesor Brezhnev habían metido en la cárcel a Sájarov. Sájarov estuvo también en campos de prisioneros. Pero en la última etapa, digo, venga, como símbolo de la perestroika, dejo salir a Sájarov a la calle, que fue casi peor, porque claro, Sájarov se puso a organizar partidos políticos, reuniones, actos, ya no sabía, digo, ¿qué hago? ¿Le detengo, no le detengo? Pues le dejamos por allí. Y entonces muchos virreyes decían, sí, hombre, queremos ahora o que cada país nuestro tenga un Sájarov y revueltas en la calle y tal, que era el problema con el que se estaba encontrando cada país y cada cuento de turno. Hay que decir que Sájarov se murió muy pronto, porque se murió como en el 89 o así, pero digamos que él prendió un poco la mecha, como había hecho Solzhenitsyn desde fuera de Rusia, él desde dentro, para empezar a organizar una oposición de dentro. Y entonces ocurre algo que es muy típico en cualquier dictadura, y esto sí que es aplicable a todas las dictaduras, sean comunistas, sean fascistas, sean militares, que hay gente que usted sabe el fenómeno de las ratas que comienzan a saltar del barco. Dice, uy, que esto se hunde, voy a posicionarme en la posición, no vaya a ser que esto dure poco, y entonces así estoy bien situado con lo que venga después. Y ahí se aparece gente como Boris Yeltsin, un tipo que ha estado en el Politburó del Partido Comunista, y dice, uy, el barco se hunde, me voy a la oposición, y así lidero la oposición como anticomunista. Y entonces Boris Yeltsin adopta un discurso, vamos, radicalmente anticomunista, Politburó y partido donde ha vivido los últimos 20 años. Pero bueno, esto pasó en prácticamente todos los países comunistas, hubo gente así, que es algo que está también incluido dentro de este efecto dominó, este tipo de conductas que son muy habituales. Por otro lado, hay que recordar que los Estados Unidos puso en marcha ya con Reagan lo que se denominó la Guerra de las Galaxias, y eso parece ser que también llevaba el colapso económico a la Unión Soviética, porque no podían seguir este ritmo, ¿no? Claro, vamos a ver, es curioso porque Reagan, hay que decir que Reagan le dan el título del vencedor de la Guerra Fría y ese tipo de cosas, pero hay que decir que en su época es donde más hubo distensión con la Unión Soviética y más hubo acuerdos de paz, y Reagan y Gorbachov firmaron oficialmente el final de la Guerra Fría a efectos legales. O sea, aunque al final se considera que la Guerra Fría acabó cuando se desplomó la Unión Soviética en el 91 y el bloque del Este en el 89, antes de eso hay una firma oficial a principios del año 89 en el que oficialmente Estados Unidos y la Unión Soviética firman el fin de la Guerra Fría, que es un acto bonito que se da y que si en circunstancias normales tendría que haber dado el Premio Nobel de la Paz a ambos. Es verdad que en gran medida, usted lo ha dicho, la Unión Soviética no podía mantener el gasto militar que suponía igualar constantemente a los norteamericanos. Ronald Reagan, que en su primera etapa, cuando llega al poder, es un anticomunista convencido y está convencido de que puede haber un ataque de misiles, porque recordemos que el primer país que crea misiles intercontinentales no es Estados Unidos, es la Unión Soviética, y entonces tiene que tener un escudo contra ello, y por eso hace el famoso programa que usted ha llamado de la Guerra de las Galaxias, como se le llamó entonces, para evitar que tener un escudo para que si hubiera misiles lo pudieran repeler. Y entonces, claro, la Unión Soviética le obligaba a decir, pues nosotros también tenemos que tener nuestro propio escudo galáctico antimisiles, ¿no? Al final no hizo falta porque ambos firmaron la paz, pero estas son unas curiosas contradicciones que probablemente el presidente de Estados Unidos más anticomunista, como era Ronald Reagan, fue el que firmó la paz oficialmente con la Unión Soviética, lo cual no impidiera a que él siguiera, digamos, minando como pudo al comunismo
pues financiando a la Contra en Nicaragua, por un episodio, digamos, más oscuro, o a los islámicos radicales en Afganistán, para intentar, causar un colapso, como en gran medida causó, de abrir muchos frentes. En el fondo, por ser justo, Estados Unidos estaba pagando con la misma medicina lo que había hecho la Unión Soviética en los años 60. Como en los años 60, Nixon llegó a tener un momento que tenía un montón de frentes abiertos. Tenía Alemania que dar dinero para ayudar a Alemania Occidental, que estaba acosada por la Alemania del Este al otro lado. Tenía que ver cómo financiaba a Israel, que estaba rodeado por países árabes financiados en gran medida por la Unión Soviética y por Checoslovaquia y otros países del turno. Tenía que tener cuidado con los activistas negros que legítimamente estaban pidiendo el derecho al voto, pero que también muchos de ellos tenían ayuda de los partidos comunistas que apoyaban eso únicamente para jorobar. Entonces tenía a los negros tomando las calles. Tenía que competir con el programa espacial contra la Unión Soviética, mandando astronautas al cielo, y tenía que competir también en el terreno de Vietnam, Indochina, con el comunismo que se expandía por allá, por Indonesia y por todos esos países. Claro, ¿qué buscaba? Y encima dentro de casa el movimiento hippie de los no al amor y no a la guerra, a ver cómo descontentaban montando revueltas y tal. Ese ambiente de tener un montón de frentes abiertos con el que se encontró la administración de Lyndon Johnson, la administración de Richard Nixon, los Estados Unidos en la etapa Reagan digo, ahora vamos a pagar con la misma moneda a vosotros. Y a ver cuántos frentes los podemos abrir a la vez. El frente de Afganistán, el frente de la economía, el frente de vuestros jóvenes, el frente de Sájarov, el frente de Solzhenitsyn, el frente todo lo que pudieran abrirles. Y entonces, eso en gran medida, el frente galáctico espacial, pues al final la Unión Soviética perdió en el terreno que ellos habían intentado provocar en Estados Unidos unas décadas atrás, el colapso por tener muchos frentes abiertos y no tener economía suficiente para soportar todos esos frentes, ¿no? Ese es un poco el ambiente con el que se encontró Gorbachev, que es el primero que recupera el revisionismo. Lo que había intentado Khrushchev y no se atrevió a continuar, Gorbachev se vuelve a hacer y vuelve a hacer una condena oficial a Stalin. Es en la época de Gorbachev cuando se reconocen crímenes como la matanza de Katyn, por ejemplo. Los bosques de Katyn en Polonia, sí. Que eso no había sido reconocido oficialmente por la Unión Soviética nunca. Había que decir que ese crimen lo habían cometido los alemanes, ¿no? Y en ese momento es cuando Gorbachev tiene que decir, pues mira, vamos a reconocer algunos crímenes, aunque, para que vea usted cómo son las cosas, no todos, ¿eh? Gorbachev sigue diciendo en su etapa que el crimen de León Trotsky estuvo justificado. Y no le retiran la medalla a Ramón Mercader porque dicen, no, en el fondo estuvo bien meterle el pico en la cabeza. O sea, algunos crímenes no. En cambio, por ejemplo, si Bukharin se dice, no, a Bukharin no le debieron matar, eso estuvo feo, tal. O sea, todo lo que se cargó Stalin, la mayoría fueron reconocidos como crímenes, pero hubo algunos que no. El pobre Trotsky no se libró. Muchos años educados todos en el antitrotskismo, y yo creo que la condena a Trotsky nunca se produjo, al crimen de Trotsky. Se mantuvo siempre que había sido un crimen justificado, que el español Mercader, pagado por la Unión Soviética y ayudado por algunos líderes comunistas españoles de Cataluña, como se llama Gregorio López Raimundo, que estuvo plenamente justificado. Pues cosas curiosas del mundo comunista. Pero el frente que va a desbaratarlo todo es el tema de las fronteras. Porque Hungría, lo contábamos al final del programa anterior, entiende que como ya oficialmente se declara que no es un país comunista, es República de Hungría y no República Comunista o República Democrática de Hungría, como se llama hasta ese momento, abre su frontera con Austria. Como todos los países comunistas están conectados entre sí, empieza a haber un montón de gente que viaja a Hungría únicamente para cruzar la frontera y así poder llegar a Occidente, que era lo que todos querían. Y ese era el gran problema que se encuentra con la Alemania del Este, que un montón de alemanes empiezan a irse en bloque todos hacia Hungría. Y es un problema muy complicado que ellos tienen, ¿no? Recordemos que, no sé si hemos incidido en ello, el muro de Berlín es en gran medida el muro de la muerte, que se insiste poco en ese tema. Muchos muros se comparan con el muro de Berlín, ¿no? Cuando Israel construyó un muro, el muro que tenemos los españoles para intentar contener la migración ilegal por la vía de Ceuta y Melilla, pero el muro de Berlín era un muro en el que los guardias tenían la orden de disparar a quien intentara cruzarlo, que es algo que hay que entender el nivel de gravedad que tiene. No me sorprende que nadie conozca en España quién es Peter Fetcher, porque en España no conocemos a nadie que haya sido víctima de ningún crimen que venga de ese lado, pero es un hombre que fue muy famoso en Alemania porque era un joven que tenía 18 años de edad y junto con otro chico intentó, cuando estaba creando el muro allá en el año 62, el muro, recordemos que se empieza a construir el 13 de agosto, saltar la ventana para intentar caer en el otro lado. Fue el primero que lo hizo.
tuvo la mala pata de que cuando estaba atravesando el muro, los policías le dispararon en un tiro, y el tiro le fue alcanzado en la pelvis. Y entonces cayó en medio del muro, que estaba lleno de alhambras, con lo cual quedó trinchado con la alhambra. Imagínese la imagen gore que debió dar el tema. Sí. Y bueno, encima, de hecho, ese hecho inspira la canción de Nino Bravo, la de Levi. claro, la que luego, lógicamente, muchos países anticomunistas usaron el himno de Peter Fetcher como símbolo de libertad para defenderlo como nombre anticomunista. Lo trágico de Fetcher es que después de que le hubieran disparado en la pelvis, no se murió. Entonces, en ese momento se quedó trinchado, con lo cual murió desangrado. Y claro, murió ante los ojos de todos. Sí. Porque a un lado estaban los occidentales viendo cómo el tío ese se estaba desangrando, pero estaba en el otro lado, y en el otro lado los policías decían, no, que nosotros no tenemos órdenes más que disparar. Después de ahí ya lo tenemos. Si rematamos, pues igual queda peor, porque queda muy mal la imagen, pero la imagen quedó de un tío que se moría desangrado clamando por la libertad. Bueno, la cifra total de muertos por el muro de Berlín, si entendemos como muro de Berlín lo que es físicamente el muro que estaba colocado entre el Berlín occidental y el Berlín oriental, estamos hablando de 100 y pico muertos. Pero si contamos a todos los que murieron intentando cruzar la frontera de Alemania occidental a Alemania del Este en algún momento determinado, la cifra se queda en 600, que es la cifra de gente que murió intentando pasar de la Alemania oriental a la Alemania occidental. Y uno de los arquitectos del muro, aunque no el único, y de esta política, se llamaba Erich Honecker, que en el año 89 ya era el primer secretario del Partido Comunista, que se llamaba Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental, el ESD, y también era el presidente del Presidium, es decir, el jefe del Estado. Tenía una importante concentración de poderes, sí. Y es uno de los máximos responsables de lo que podríamos llamar los crímenes del muro de Berlín. No el único, pero quizá el más famoso de todos ellos. Honecker, que por cierto había sido de Spartacus, aquel partido comunista de Rosa Luxemburgo, que intentó aquel golpe de Estado que no funcionó, en la primerísima intento de democracia alemana allá por 1919. Pues Spartacus, que Honecker, que ya estaba muy mayor, pero era el dictador de Alemania del Este, y él tuvo, como comentamos la vez pasada, la estúpida idea de decir, bueno, pues aunque esté la gente cabreada y esté la gente intentando pasar a Hungría para irse al otro país, se cumplen los 40 años desde que existe Alemania del Este y vamos a celebrarlo. Que es una muy mala idea. Gorbachev le dijo a Honecker, no es un buen momento. Y Honecker dijo algo, no hay problema, porque si hace falta, aplico una solución china, que decía él, al estilo de Tiananmen. Evidentemente eso era inviable en Europa, pero era una forma de decir, yo tiro para adelante. Hizo la manifestación, fue un desastre, porque hubo, el homenaje oficial a los 40 años de Alemania del Este, y fue su final, porque en ese momento se convocaron manifestaciones en todos los países y otros países, en todas las grandes ciudades de Alemania, y entonces, claro, la Stasi, la policía, decidió hacer lo único que sabe hacer, que es intentar repelerles a guantarras. Entonces sacaron ahí las porras, los bobos, como se llamaban, y más algún Stasi infiltrado que hubiera, vamos a sacar las porras para intentar, y no hubo manera. O sea que fue una imagen horrible. La gente, si quiere, lo podemos comparar con, ¿recuerdan las cargas policiales que sacaron aquí en el colegio Ramón Lluch en España? Sí. La vuelta que dieron, pues imagínense, en vez de un colegio, en todas las ciudades. Sobre todo hubo dos, que fueron Leipzig y otra creo que recuerdo que fue Dresde, estoy tirando de memoria, donde las imágenes de los porrazos fue demoledora. Pues claro, imagínense a los jóvenes de todo el mundo, viva el comunismo, y ves las imágenes de un montón de señores uniformados con porras golpeando a los jóvenes de allí. Era el fin. Con lo cual, la represión a porrazos de las manifestaciones con el 40 aniversario de la Alemania del Este fue en la práctica el inicio del fin de la Alemania del Este, porque era una imagen que era invendible, y el propio Gorbachev dijo, si usted cree que yo le voy a apoyar tras la imagen deplorable que acaba de dar del régimen comunista de ese país, pues no cuente conmigo. Es más, lo voy a decir todo lo contrario. Gorbachev dice en ese momento que quizá Alemania del Este tendría que hacer reformas, que es como firmar la sentencia de muerte política de Erich Honecker. Se reunió el Politburó político del Partido Socialista Unificado de Alemania Oriental y en una actitud oportunista muy original, apenas habían pasado 48 horas de celebrar el 40 aniversario y decir que ahí todo era perfecto y todos sus ciudadanos eran felices, y dicen que ha habido un error, que todo ha sido un desastre, que en el Partido Comunista ha habido desviacionismo,
que Erich Honecker lo ha hecho rematadamente mal, que no es un auténtico comunista, que es un usurpador, le echan, le expulsan del partido, dicen que le repudian, y también a los que habían formado parte de su quinta, ¿no? El ministro Willy Stopp y tal, todos los que habían formado parte de esa quinta, fuera, todos expulsados del partido, porque son todos una panda de traidores. Los mismos que 48 horas antes estaban diciendo que eran los héroes del pueblo, que habían conseguido la felicidad socialista a los alemanes. Y ponen encima como nuevo dictador a Egon Krenz, que ha formado parte de ellos. O sea, lo único que pasa es que era un poco más jovencito, pero era de la misma pata negra como todos ellos, y también había formado parte de la política del muro de Berlín, ¿no? Y es el que se pone, y es él, Egon Krenz, el que dice, bueno, pues toca hacer un gesto, digo, ya está, voy a tirar el muro de Berlín y ya la gente se contentará. Y entonces cuando decide ordenar aquel 10 de noviembre de 1989, sale Günter Schabowski, que es el portavoz de Egon Krenz, para anunciar que se abre el muro de Berlín. El muro de Berlín lo tira la propia Alemania del Este pensando que con eso va a conseguir mantener el régimen, y es todo lo contrario. O sea, va a incrementar todavía más, porque lo que provoca en muchos ciudadanos es la imagen de ilusión, de decir, anda, si saliendo a las calles podemos tirar la dictadura comunista, porque ya no se atreven a abrir fuego, se han atrevido a sacar porras, y el efecto que ha provocado dar porrazos a los jóvenes de Leipzig y de Dresde ha sido el descrédito dentro de la propia cúpula comunista hacia el dictador, con lo cual vamos a salir más a la calle, ¿no? Hay que recordar que cuando se producen las manifestaciones de Leipzig y Dresde, hay una cola de alemanes en cola para cruzar las fronteras por Hungría o por otros países, con lo cual, claro, cuando se ven las fronteras, lo único que hacen es, ya no tienen que ir a Hungría, ya pueden hacerlo. O sea, lo que provocó el colapso de la Alemania del Este era el éxodo de alemanes masivos a través de Hungría, y ahora el éxodo pasaba a ser a través de Berlín, con lo cual, imagínense, casi el problema que tenía con Krenz es cómo consigo convencer a mis ciudadanos de que no se vayan, porque en el fondo lo que se estaba acreditando es que Alemania del Este nunca fue un paraíso socialista, algo que en el fondo sabía todo el mundo, digan lo que digan. O sea, incluso gran parte de la izquierda española, o sea, el PSOE, por poner un ejemplo, no le sorprendió nada. Hacía mucho tiempo que el PSOE, desde luego desde el año 84-85, sabía que aquello del comunismo era una mentira. O sea, únicamente un sector raro, que eran los partidos comunistas, y no todos, que se negaban simplemente se tapaban los ojos, porque a poco que miraran un poco aquello, digan, pero si es que eso es un país prisión, no es un paraíso socialista. De hecho, en los discursos españoles de finales de los 80 habían desaparecido muy oportunamente cualquier referencia al este, pero no tuvieron el valor, y es una lástima, y es una asignatura que tendrán que asumir ellos siempre, que no tuvieron el valor de condenarlo. Como mucho, se limitaron a dejar de elogiarlo, que era más o menos lo que era el eurocomunismo. Vamos a dejar de elogiar al comunismo del este, pero no nos pidan que los condenemos, porque son nuestros hermanos, que es algo en lo que tendrán que apechugar siempre los comunistas, aunque no sé por qué consiguen salir bastante indemnes de no haber hecho nunca aquella condena. Incluso aunque la condena la hicieran ahora, que ni siquiera tienen narices de hacerlo ahora, no sé por qué, aún así tendrían que arrastrar el hecho de no haberlo condenado en su momento, que es cuando más tenía sentido hacerlo. Y esa es donde tuvo mucho más inteligencia la llamada socialdemocracia, que básicamente ese era su punto bueno. La socialdemocracia se está yendo ahora a hacer puñetas en muchos países porque ya el modelo se está acabando. Pero en aquel momento, ¿cuál era el punto inteligente de la socialdemocracia? Somos socialistas, pero no somos comunistas. Nosotros sí condenamos los crímenes comunistas, que era el punto por el cual mucha gente en la España de esos hippies de los 70 de hace el panismo socialismo, muy oportunamente en los 80 se fueron volviendo socialdemócratas porque fueron inteligentes y tenían dos dedos de frente en ver dónde estaba el futuro, que no estaba precisamente en el comunismo. Y hubo otros que no lo vieron. Si quiere poner un nombre, hay que elogiar aquí a una figura como don Gabriel Albiac, que tiene el valor en el año 89 de escribir un artículo estupendo reconociendo cómo nos hemos equivocado los comunistas españoles en no haber condenado esto. Y dice que no me acuerdo el título exacto, pero es Yo fui cómplice. Sí, sí. Y después Gabriel Albiac no había hecho nada, no había matado a nadie. Pero él, ¿por qué decía yo fui cómplice? Decía, porque era miembro del Partido Comunista y nunca condené, mientras estuvo este régimen comunista, los crímenes del muro, los crímenes de represión, el asedio de Checoslovaquia, el de Hungría, las cárceles, los kulaks, etcétera. Federico Jiménez de los Santos, que había dejado el comunismo un poco antes, lo dijo Gabriel Albiac, que es el único que se ha atrevido a escribirlo, lo que no escribiría nadie más.
Yo admiro mucho, por ejemplo, por el nivel de prosa que tenía Eduardo Aroteclen, pero Aroteclen, como sabes, nunca fue capaz, y cuando digo Aroteclen podríamos decir la gran Vázquez Montalbán, que tampoco fue capaz, y un montón de gente que no fueron capaces de hacer algo que en ese momento les hubiera ennoblecido. Ha dicho, oye, reniego, el mismo Julián Quita no fue capaz. Julián Quita, ¿qué hizo? No, en el fondo aquellos no eran auténticamente comunistas. Claro, pero esa es la decir, excusa. oye, yo tengo una responsabilidad como líder del Partido Comunista Español o como dirigente de no haber dicho a mis jóvenes, oye, esos señores están cometiendo crímenes. Y eso en teoría, les debería haber deslegitimado para que igual cualquier crimen y para ser los héroes de la lucha antifascista. Pero se ve que no. Porque aún siguen usando hoy, claro. No tienen más que no ver la cuenta de Twitter. Ayer cuando he grabado esto, leía al señor Echenique en Twitter reivindicando los crímenes, reivindicando la lucha contra los crímenes fascistas y diciendo que qué vergüenza que Ciudadanos pacte con, supongo que lo hacía por este discurso de Cantó, que Ciudadanos sigue pactando con los herederos de los crímenes fascistas. Digo, joder, si jugamos a herederos, entonces vosotros seríais los herederos de los crímenes comunistas, si jugamos a eso. Lo que no se puede jugar es lo que he dicho antes al principio. Quiero las medallas de la lucha antifascista de los comunistas de los años 30, pero no quiero asumir los crímenes de los comunistas de los años 30. Eso es bastante incoherente. Pero, por continuar con el efecto dominó, hay que recordar que en cuanto empieza a abrirse el muro de Berlín, Egon Krenz fracasó, porque hubo tal oleada de gente cruzando las fronteras, que de hecho ahí Kohl también se encontró con un problema, Helmut Kohl, porque se encontraba con que la Alemania Occidental empezó a engordar con un nivel de ciudadanos a lo bestia, que el propio Helmut Kohl tuvo que ponerse en contacto con la Alemania del Este y decir, oye, tenemos que negociar una reunificación, porque si no, Alemania Federal va a colapsar. O sea, Alemania del Este se va a quedar vacía, va a ser un país desierto, y Alemania Occidental no va a tener forma, con lo cual hay que reventar la Alemania del Este, porque si no, nos vamos a hacer puñetas todos. Y entonces, es decir, para que la gente entienda que va a dejar de morirse de hambre en la Alemania del Este. Y porque la Alemania Occidental va a importar su modelo a la otra Alemania para que ustedes no tengan necesidad de largarse de su país, que es lo que provocó en la práctica el derrumbe de la República Democrática Alemana. Es decir, que fue un intento de la Alemania Occidental para intentar evitar que siguiera ese éxodo brutal de alemanes. Es que si la gente ve las imágenes, eran caravanas y caravanas y caravanas. Era alguna cosa horrible. El Partido Comunista, unas medidas que tuvo que hacer es disolverse. Digo, venga, nos disolvemos todos. Y el gobierno provisional de la Alemania del Este, que duró muy poquito, solo para lo que tardó en integrarse en la otra Alemania, lo primero que hizo fue declarar ilegal el Partido Comunista en Alemania Oriental, como ya había sido declarado ilegal en su día en la Alemania Occidental. Una ilegalidad que, aunque sea sorprendente, a día de hoy persiste. Ya no tiene sentido, pero bueno, de momento la mantienen. No, ya en algún momento algún presidente dirá, oiga, que esto ya no tiene sentido, que se presente un partido comunista y verá qué votos saca. O sea, lo más parecido que tiene es un partido demócrata socialista, la izquierda, Die Linke, que dista mucho de ser lo que llamaríamos un partido comunista. O sea, lo diría La Fontaine. Pero bueno, se ilegalizó el Partido Comunista de Alemania, y la última cúpula del Partido Comunista de Alemania, la que había expulsado a Honecker, también fue expulsada y también fue encarcelada. De hecho, Honecker, que seguía vivo, se va pitando a la embajada de Chile para que no le puedan juzgar por los crímenes del muro, por la muerte de esos 600 alemanes a los que he citado antes. Y hay que decir que el gobierno chileno, que acaba de llegar y que acaba de formarse, presidido por Patricio Aylwin, le da durante bastante tiempo toda su protección. Y aquí pasa como lo que pasó con el tipo ¿cómo se llama el pirata informático que estuvo encerrado en la embajada de Ecuador? Sí, Assange, sí. Pues ese antecedente fue Honecker. Sí. Honecker, con casi 90 años, demostrando una valentía, entre comillas, digna de mandatario cobarde, estuvo encerrado en la embajada chilena de Alemania porque no quería que le juzgaran. Y solo le sueltan cuando pueden certificar médicamente que va a morirse. Y entonces ya por fin le dejan salir. Hay unas fotos de él viejísimo, con el puño el alto, para que los radicales le puedan aplaudir por última vez. Y llega a empezarse un juicio, pero que el juicio acaba en nada, porque al final dicen, pero si se está muriendo. Bueno, y él, y Willy Stopp, y todos, con lo cual ninguno fue juzgado, porque dijeron, se están muriendo todos de viejo, con lo cual, venga, le dejamos jugar a su casa. No se ha sido tan benévolo con otros que han los han acusado de ser criminales de guerra nazi. Te quiero decir que no ha habido una descomunización, y yo creo que eso es un juicio pendiente, ni en la Unión Soviética, ni prácticamente en ningún otro de los países del muro de Berlín, ¿eh? Hay una excepción que ahora sí la vamos a ver, pero en el caso de Alemania es verdad que hubo un juicio a la cúpula, pero solo a la cúpula,
que acabó con todos fuera de juicio porque estaban todos muriéndose de viejos, con lo cual los 4 gordos que había importantes, que eran Billy Brandt, Willie Stop y otros 2, quedaron fuera porque estaba muriendo. Sí le pringó el pobre Egon Krenz, que como era mucho más joven, le condenaron a 6 años de cárcel por los crímenes del muro, que creo que cumplió 3, y yo creo que debe seguir vivo por ahí, en algún sitio andará, y se ha muerto hace poquito, ya no me acuerdo. Dicho Billy Brandt, yo creo que ahí no... No, Billy Brandt era otra occidental, ¿no? Eso, Digo de... Sí, no, que ha sido un desliz, que habías comentado que Billy Brandt también había estado en la cúpula de la Alemania Oriental. No, pues me fui a Willie Stop. Willie Stop, eso es. Era el que le pasó lo mismo que a Honecker, que como estaba muy viejo, pues también en el juicio se libró. Entonces el que sí le cayó la condena fue a Egon Krenz, que fue el último de los dictadores de Alemania del Este, porque era mucho más joven, que estuvo solo 2 meses básicamente, y que le condenaron a 6 años de cárcel, que yo me acuerdo en el 99, que aún había apelación pendiente, y él decía, oiga, pero se me condena por aplicar la legislación del muro, que yo no aprobé y que estaba ya cuando yo llegué. Pero bueno, en fin, le condenaron a 6 años, cumplió como 3 o 4, y ya pues yo creo que debe seguir por ahí vivo con un viejo por allí. Cuando Honecker muere, no hay ningún tipo de homenaje en Alemania. El discurso es, bastante daño ha hecho ya, lo que dice en ese momento. No hay, ni siquiera, en ese momento yo creo que el presidente sigue siendo Helmut Kohl, pero nadie tiene ganas de honrarle en nada. Ahora bien, pues es verdad que por lo menos tiene una tumba, cosa que, por ejemplo, usted ha comparado con los de Nuremberg, no tuvieron ni tumbas, fueron todos directos al mar en cenizas, ¿no? Porque ni no se siquiera quería... Rudolf Hess, que fue... Rudolf Hess fue la única excepción. Rudolf Hess sí tuvo una tumba, porque él, como murió mucho después, porque él se suicida en el año 88, por ahí 87, y la acaban quitando. O sea, estuvo durante un tiempo, y como iban siempre ahí los neonazis en los aniversarios de su muerte, esperaron a que se muriera su mujer, y ya él cuando murió dijo, venga, ¿queréis quitarlo? Pues nada, quitarlo, y también lo quitaron y lo tiraron al mar, ¿no? Me ha parecido mucho más triste el caso de Argentina porque era más reciente, o sea, todavía digo, bueno, la Segunda Guerra Mundial, traumas, pero cuando ha muerto Jorge Rafael Videla, por muy nefasta que pueda parecer su gestión, yo creo que tenía derecho a tener una tumba, como si tendrá Pinochet, pero bueno, en Argentina estaban en los Kirchner, tal, y dijeron que no merecía tener tumba, con lo cual estará en algún lugar oculto y sin que se sepa, pues algún tipo de urna del expresidente argentino. Eso es una en el caso de los comunistas, que yo sepa, todos tienen tumbas. Oye, nos quedan 7 minutos para ir haciendo una síntesis de sí, además es muy fácil para la gente lo va a entender. En el caso de la Alemania del Este, cuando cae la RDA y la gente ve que salir a la calle funciona a lo bestia, la gente sale a la calle a lo bestia en Sofía, en Bulgaria y en Checoslovaquia. Todos en masa a la calle contra el régimen comunista. Es algo que no tiene comparación a nada que haya pasado en el mundo. Se parece un poquito, si se quiere, a lo de la primavera árabe. Pero la primavera árabe no llegó tanto como fue aquí. O sea, aquí fue espectacular. El mismo día que están cayendo los ladrillos del muro de Berlín, cae el dictador de Bulgaria, Todor Zhivkov, un tío que llevaba toda la vida, llevaba desde la época de Khrushchev, desde el 52, prácticamente mandando en Bulgaria, con su familia, porque ahí había puesto a toda su familia en cargos del partido, y pasa igual, la gente toma las calles de Bulgaria, queremos democracia, dice, si saco las porras no sirve para nada, porque en Alemania ha afectado todavía más el efecto dominó, por tanto, pues toca hacer una reunión del partido a ver qué hacen. Se une el partido y dicen todos, pues ¿sabe lo que vamos a hacer? Echarle a usted y decir que usted tiene la culpa de todo. Con lo cual, el Partido Comunista de Bulgaria, como hacen todos, expulsa a Todor Zhivkov y a toda su familia, a su hijo y a todos, dicen que son unos desviacionistas, que son unos traidores, que han malentendido el sistema, digo, joder, han tardado desde 40 años en darse cuenta, bueno, que ha desvirtuado lo que era el auténtico comunismo y por lo tanto les expulsan a todos y que el auténtico comunismo es libertad, por lo tanto, el Partido Comunista de Bulgaria cambia de nombre y pasa a llamarse Partido Socialista de Bulgaria y convoca elecciones. La democracia en Bulgaria llega muy al estilo español, igual que usted decía antes que el régimen franquista español colaboró con la oposición al régimen para unos y otros traer la democracia. En Bulgaria se hizo algo muy parecido y de hecho las primeras elecciones que hay en Bulgaria las gana el Partido Socialista, es decir, el heredero del Partido Comunista. Un Partido Socialista que lo primero que hace es ilegalizar el Partido Comunista, que es ellos mismos. Pero, no, ya no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver con ese. De hecho, al Zhivkov a la cárcel. Y le condenan a la cárcel, no por comunista, por corrupto, porque Zhivkov también había tenido la costumbre de robar dinero a cuentas personales, con lo cual tenían el argumento perfecto para meterle en la cárcel y le enchilonaron al dictador comunista de Bulgaria junto con su hijito. Con lo cual fue una forma de acabar con el comunismo en Bulgaria en aquel momento y de hecho Bulgaria rápidamente solicitó el ingreso en la Unión Europea, ¿no? Hay que decir que el Todor Zhivkov, que murió en el año 90 y algo, yo creo que no sé, culpó de todo a Gorbachov. Dijo, toda la culpa la tiene Gorbachov, que lo jorobó todo y tal. Y así acabó el comunismo en Bulgaria.
En Checoslovaquia, 3/4 de lo mismo. La gente sale a la calle en masa y ahí encima sale alguien que había estado callado durante muchísimos años, que es Alexander Dubček. Alexander Dubček que dice, oye, ¿por qué no cae el comunismo en Checoslovaquia? No quiere. Digo, bueno, pues yo lo voy a provocar. Y Dubček, que se había quedado callado cuando los rusos y todo el Pacto de Varsovia invade Checoslovaquia en el año 68 con la Primavera de Praga, porque sabía que si hablaba y decía 4 palabras le pegaban un tiro, como le pasó a Imre Nagy en Hungría, ahora sí puedo hablar. Entonces convoca una manifestación en la plaza de Praga, sale al balcón y dice, señores, la etapa del comunismo ha acabado. Y pero si había sido comunista. Sí, pero ya habíamos llegado al sálvese quien pueda. Nadie era comunista ya entonces. Entonces, Dubček dice, llega el momento de que haya una democracia en Checoslovaquia y que por tanto se acabe esto del partido único y tal. Con lo cual, salen más a la gente. Black Havel, a su lado está Havel, que había sido un poeta y dramaturgo checoslovaco que había estado en la cárcel durante la dictadura comunista. Y claro, el haber estado en la cárcel en las dictaduras comunistas, que era visto como algo feo durante la dictadura, cuando la dictadura empieza a acabarse, al revés, es la medalla. Cuando yo estuve en la cárcel y por mi opinión y tal, y por mi libertad y tal. Por cierto, Havel es otra figura que también es odiada por el comunismo, no sé por qué. Dice, pero si encima tendría la culpa de él por haber estado en la cárcel, tendría que ser, en la mentalidad contestataria, un héroe, ¿no? Pero se ve que para los comunistas de hoy, si eres fascista, no vale haber estado en la cárcel. Con lo cual, el régimen comunista se ve desbordado y también recuerda lo mismo. La cúpula del Partido Comunista destituye a todos los miembros encabezados por Miloš Jakeš y Gustav Husak, que eran los que controlaban el Partido Comunista desde la Primavera de Praga. De hecho, oficialmente, la Primavera de Praga, la invasión se produjo atendiendo a una petición de apoyo de los camaradas Jakeš y Husak contra los desviacionistas de Praga. Bueno, pues ahora se invertía el tema y decían los del Partido Comunista Checoslovaco, no, estos Jakeš y Husak son unos invasores impuestos por Rusia, pero en el fondo se han desviado, les expulsamos del Partido Comunista y automáticamente el Partido Comunista cambia su nombre, convoca elecciones y ilegalizamos la definición Partido Comunista de Checoslovaquia para que esto no pueda volver a pasar. Y hay que decir que Husak se murió enseguida y encima diciendo que en el fondo se arrepentía de todo y que renegaba del comunismo porque se había convertido al catolicismo, una cosa muy rara, y el otro, Jakeš, el último secretario general del Partido Comunista, pues como que ha muerto este año, por cierto, en 2020, y en sus memorias viene a decir que la culpa de todo fue Gorbachov. Si Gorbachov no hubiera abierto el cadáver, no se nos hubiera acabado esto y tal, no sé qué. Como le pasó a Kent, también estuvo una temporada en la cárcel, pero poquito, estuvo ahí un poco de tiempo en la cárcel y tal. Básicamente lo que hizo ahí fue inhabilitar a todo el mundo que no pudieran ocupar cargos públicos. Bueno, en Rumanía la cosa fue peor, ¿verdad? En Rumanía fue bastante peor, aunque nos quedan Claro, es aquí donde viene la diferencia de todo el tema. Curiosamente, qué ironías tiene la vida. Nicolae Ceausescu, el que teóricamente tenía fama de haber sido el más aperturista de todos, que en el fondo lo que era él, que quería volar por cuenta propia, pero hay una gran diferencia entre querer volar por cuenta propia y ser un aperturista, que eso, por desgracia, España y el mundo occidental lo entendió por las malas. Cuando se monta toda esta etapa, Nicolae Ceausescu ya realiza un congreso del Partido Comunista, estamos hablando del mes de octubre, por ahí, donde ya ha cambiado la mentalidad hacia ese régimen. Y cuando van los corresponsales, hay un artículo muy bueno del corresponsal del País, que se llama Germán Terch, que se llama Malvenidos a Bucarest, donde dice que a los corresponsales europeos se trata fatal. Se les meten espías, se les meten grabadoras, tal. Con lo cual ya el amigo Ceausescu ya no es tan amigo. Y ya empieza a haber una cobertura contraria. Pero por cierto, y esto también hay que decirlo en la historia, a ese congreso del Partido Comunista de Rumanía del año 89 va todavía una representación oficial del Partido Comunista de España, es decir, de Izquierda Unida, y aplaude el discurso de Nicolae Ceausescu. La persona que aplaude, una señora que no me acuerdo su nombre, tiene la desfachatez luego de decir 2 meses después que aplaudió por compromiso y por tal, pero que en el fondo ya no quería tal. Digo, vete a la mierda. Es decir, cuando se produce lo que vamos a contar ahora mismo, mejor vamos a ir por orden, Gorbachov en ese congreso, Ceausescu dice en ese congreso, dice, no, si alguien se pregunta si nosotros vamos a seguir la senda de los compañeros de Checoslovaquia, de Alemania Occidental, la respuesta es no. Nosotros no somos como esos, nosotros vamos a ser fieles al régimen comunista que hemos creado, con lo cual estaba haciendo lo peor que podía hacer, que es enrocarse en el inmovilismo. Y la misma prensa occidental, no solo el País de España, hablamos de lo que son, digamos, la prensa socialdemócrata progresista, como la queramos llamar, la prensa liberal, pero
dispuesta a ser buenista, el Vice en España, el Guardian en Reino Unido, el Le Monde en Francia, más que es estos están ya en contra de su régimen. Dicen, pero Ceausescu está tonto, ¿no? ¿Por qué mantiene? Y Ceausescu se da cuenta que la misma prensa europea que le elogiaba, ahora le critica. Dice, pero bueno, si yo era el guay de toda esta panda. Oye, no hay tiempo para más porque nos faltan unos segundos. Si te parece, lo tenemos que dejar aquí y es justo ya la semana que viene, ya en el capítulo final, pero empezamos con la caída de Rumanía, del matrimonio Ceausescu que correría y la de Rusia. Mañana en el tema haremos el final de todos. Hay que decir que las navidades del año 89, por desgracia, fueron unas navidades teñidas de sangre. Pues JF, lo dejamos aquí y ya nos metemos la próxima semana en el episodio final con la caída de la Unión Soviética como tal. Te mando un abrazo y seguimos hablando de lo que más nos gusta, que es de historia. Así lo haremos. Un abrazo.